Hola mis leones y mis leonas de fuego, bienvenidos. Yo soy Sami. Gracias por estar aquí el día de hoy. Aquí tenemos una lectura interactiva, una lectura intuitiva para ti el día de hoy. Interactiva porque vamos a interactuar tú y yo. Quiero que te concentres en aquello que tú quieres saber en este día y vas a recibir palabras de poder en estos mensajes que te tienen tus guías espirituales. Bueno, si tú quieres que yo ore por ti, por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver un mensaje general para ti antes de comenzar. Te dicen, comparte tus dones con gracia, olas de inspiración y amor están llegando hasta ti. Bueno, tienes mucho para dar, mucho para compartir, aunque tú no lo creas, hay personas que te admiran mucho por lo que eres y por lo que has logrado en tu vida. Hay cierto asunto que está oculto para ti. Tú te vas a dar cuenta de toda esta situación. Más temprano que tarde van a llegar esas respuestas que tú estás esperando en tu vida. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes escribir. Yo sé la verdad. Yo abro mis ojos y mis oídos y encuentro la verdad. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, también quiero ahora iniciar esta lectura agradeciendo todo lo que hemos recibido y lo que viene para nosotros. Esta lectura tiene 3 partes: economía, solteros y parejitas. Vamos a comenzar con la economía. Bueno, quiero que pienses en esa situación acerca de tu economía que tú quieres esclarecer en este preciso momento, en esta ocasión. Bueno, si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Con relación a ese asunto que tú estás pensando en cuanto a tu economía, vas a tener la suficiente claridad mental para poder avanzar, para poder tomar decisiones y para superar esos obstáculos que tienes en este momento. Mantente equilibrado y equilibrada. Bueno, generoso contigo, con las demás personas, pero especialmente con mucho equilibrio para poder tomar estas decisiones. Tal vez esas noticias que llegan a tu vida económica, de estudio o de trabajo no son las que tú estabas esperando, pero bueno, mira que de todas las cosas que aparentemente son negativas puedes resultar algo totalmente maravilloso, algo totalmente positivo. Bueno, vamos a ver ahora qué me les espera con respecto a ese asunto en un futuro más bien cercano. Hay ciertas personas egoístas y superficiales que deberían de salir de tu vida porque, mira, son personas que no van a caber en ese futuro maravilloso que viene para ti. Superas todos los obstáculos, todas las vicisitudes. Estos dos ochos, 8 de copas y 8 de espadas, me hablan de la superación de obstáculos, de toda la cuestión que se queda atrás. Esto feo, esto desagradable, se queda absolutamente atrás. No escuches malos consejos de personas malintencionadas. Si de pronto te sales de casillas, por favor, contrólate porque eso no te va a servir absolutamente para nada. ¿Que cómo lo haces? Bueno, piensa en tu divinidad en ese momento y pide ayuda al arcángel Miguel para que te ponga palabras sabias y a Gabriel también. ¿Listo? Hay ciertas personas con las que tú vas a tener que romper, ciertas situaciones que vas a tener que dejar atrás en tu vida, pero es absolutamente necesario porque mira, tú estás yendo como a otro nivel, a otra cosa diferente, que en la cual no van a haber cabidas para ciertas personas que, bueno, ya cumplieron su etapa, su ciclo en este momento de tu vida. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo sano y yo venzo, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestros solteritos y nuestras solteritas. Vamos a ver qué me le dicen a ustedes las cartitas en el día de hoy. Puedes pensar en aquella situación que tú tienes en este instante y ya mismo tus guías espirituales te van a tener una respuesta para esa duda que tú tienes. Bueno, yo te digo que vas a tener mucha claridad mental para resolver aquello que tú estás queriendo resolver. Va a ser poco a poco, sí,
pero se resuelve definitivamente. Aquel dinero que tal vez tú ves perdido, lo vas a recuperar definitivamente. Si tú piensas muy bien en lo que quieres, listo, porque tus pensamientos están siendo totalmente como te digo, eléctricos, atrayentes, son como un imán. Lo que tú piensas es lo que tú vas a conseguir. En un futuro más bien cercano, me dicen que tengan mucho cuidado con ciertas personas bastante, no sé, malintencionadas, que van a querer estar sacando tajada de cierta ganancia que tú vas a tener. Va a ser un dinero, yo diría que bastante jugoso, pero yo sé que tú vas a tener la suficiente inteligencia, el suficiente interés. Tal vez es algún negocio o trabajo, algo relacionado con el dinero, que tú como que delegas en alguien o permites que alguien tome las decisiones. No, o sea, ya vas a tener que comenzar a tomar tus propias decisiones, porque si no, de esa manera las cosas no van a resultar de una buena manera. Tú ya te vas a cansar de esta gente, de estas personas, y las vas a sacar de tu vida definitivamente, porque te estás dando cuenta que estas personas más son los perjuicios que los beneficios que traen a tu existencia en general. Si son personas que realmente te sacan mucho la piedra o que te tienen como muy alterado, muy alterada, busca alguna actividad, ya sea deportiva, lúdica o artística, para poder desahogarte, y no te desahogues de manera violenta con esas personas o de manera agresiva, porque hasta de eso se podrían estar aprovechando esas personas. Eso te va a causar a ti mucha pena, sí, pero va a ser algo necesario, porque son personas que realmente no te benefician a ti para nada. Son personas que en lugar de ayudarte a crecer, te ayudan es a decrecer, son como una zancadilla para ti en tu camino en general, en tu vida. Tus guías espirituales te dicen el día de hoy: tienes algo muy importante que compartir con el mundo, con el universo. Sigue la llama interior y no dejes que nadie ni nada te detenga. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer escribiendo: yo avanzo, yo sano, yo abro mis ojos y mis oídos y no me dejo engañar. Es algo que tal vez está repitiéndose recurrentemente en estos días, pero es absolutamente necesario. No te dejes engañar, ¿listo? Aguza esa intuición, ese tu yo superior, ese conocimiento. Y si dudas mucho y no sabes de cierta situación, pide asesoría, investiga, lee, pero no te me dejes engañar. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, bueno, escribe: yo sano, yo me libero y yo avanzo. O escribe: hecho está. Ahora vamos para nuestras parejitas. Quiero que pienses en esa persona especial que tú tienes en tu corazón, en tu mente. Piensa en él o en ella, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. ¿Listo? Vamos a ver qué nos dicen con respecto a esa duda, a esa curiosidad que tú tienes en este momento. Existen unos conflictos bastante fuertes con respecto a esa situación, pero es algo que se va a lograr superar, que van a salir ustedes dos adelante de toda esa situación. Mira, hay personas que tal vez se empeñan en que ustedes dos terminen, en que ustedes dos no sigan la relación. Pero mira, son personas que están viendo, tal vez se están espejeando en sí mismos, y en lugar de prestarle atención a sus propios problemas, están encima de ustedes para molestarlos, para perjudicarlos y para decir lo que ustedes deben o no deban hacer. Bueno, hay cierta psicodependencia en esta relación que no les beneficia absolutamente para nada a ninguno de los dos. Si tú eres esa persona que está psicodependiente de tu persona especial, es momento de que te comiences a independizar en ese sentido. ¿Listo? Porque no te conviene absolutamente para nada. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Puede estarse dando una infidelidad. No te digo que esté sucediendo ya, porque en las cartas de arriba no sale que esté sucediendo en este momento, pero en un futuro más bien cercano sí se puede estar viniendo a suceder. Porque se va a suceder como por unos altibajos que van a tener ustedes en su relación. Entonces, como ya están anunciados con esto, entonces eviten que esos altibajos sean tan fuertes como para tener que destruir la relación de ustedes.
ustedes. Sean firmes, sean fieles a lo que ustedes quieren. Yo sé que esto los va a cansar mucho toda esta situación, pero yo creo que es momento de que ustedes hablen, sanen esas heridas que ustedes tengan y lleguen a acuerdos los dos de qué es lo que realmente quieren con esta relación, de qué es lo que quieren ustedes avanzar. Te dicen tus guías espirituales: levántate, honra tu fuerza. ¿Listo? Mira que se están dando pasos bonitos, pasos buenos en cuanto a tu crecimiento espiritual y tu crecimiento personal. Eres una persona llamada a cosas bonitas, a cosas buenas, a cosas grandes. Si tú quieres mejorar tu relación, investiga, lee, practica, proponle a tu persona especial de que ustedes dos cultiven su vida espiritual juntos, en pareja y de manera también individual. ¿Listo? Porque mira que hay en este momento las cosas pueden estar como calmadas, como serenadas, pero yo te digo que se acerca una tormenta, y que podría estar en peligro la relación de ustedes, pero que si tú actúas ya mismo mejorando la situación, corrigiendo las cosas que ustedes dos, no solamente tú, los dos, que tengan que corregir, compenetrarse, llegar a acuerdos, hablar qué es lo que realmente ustedes quieren con esta relación, si es que es algo serio, si es que es por un rato, si es que es para seguir adelante, si es que sí, si es que no. Decídanse, ¿listo? Y si lo que quieren es seguir adelante, tus ángeles te dicen que el trabajar en esta relación, el crecer con esta persona les va a traer a ustedes prosperidad, que es algo bonito lo que ustedes podrían tener definitivamente, que pueden después de un tiempo mirar atrás y decir: uff, fue mucho por lo que tuvimos que pasar, pero la lucha ha sido fructífera, ha sido buena, ha sido bonita. No piensen en, en que las cosas se acaban ya, que porque las cartas dicen que va a haber una infidelidad. Bueno, yo te digo, esta carta del tarot egipcio me dice que no solamente es de una parte, es de parte y parte, son los dos los que van a tener una tentación. Entonces, si los dos son los que van a fallar, los dos son los que tienen que mejorar si quieren salir adelante. Tal vez ahora las cosas se ven pequeñas, no se ven tan grandes, dicen: no, pero es que nosotros estamos bien, que nos vamos a engañar. Pero de poco a poco se va llenando el saco, ¿no? De granito en granito se puede estar llenando un saco definitivamente. ¿Listo? Si ustedes luchan juntos, juntos van a salir adelante. Si ustedes creen el uno en el otro, listo. Eso se va a dar así, de esa manera. Bueno, y va a salir el arco iris, así como está en esta cartita con este angelito alrededor suyo, como una promesa. Confía en tu guía espiritual. El compromiso que ustedes dos han hecho el uno con el otro ha sido tenido en cuenta por la divinidad, ya ha sido reconocido. Recuerden que ustedes dos son amados incondicionalmente. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Si quieres escribir algo en los comentarios del video con relación a tu pareja, puedes hacerlo. Mi pareja y yo sanamos, avanzamos y triunfamos y tenemos éxito. O escribe: hecho está. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.